Buenas amigos, mi nombre es Nachito Educa. Hoy en día vamos a estar haciendo mitos y verdades sobre el cannabis junto con Sirius. Voy a hacer un pequeño disclaimer alert antes de arrancar para las personas que están viendo del otro lado. No me considero ningún profesional de la salud, no tengo estudios al respecto, no soy ningún tipo de gurú del tema ni ningún tipo de profesional. Soy un apasionado que le gusta estudiar, le gusta informarse y en función de eso vamos a estar desarrollando todo este video donde vamos a derribar mitos y verdades al respecto del cannabis, siempre en un marco obviamente no profesional. Es decir, no soy un profesional de la salud y vamos a estar hablando de temas delicados. Ante cualquier tipo de duda, ante cualquier tipo de inquietud al respecto de lo que vamos a estar conversando hoy, sugiero que lo conversen con una persona que sea profesional de la salud para tener certeza al respecto de lo que van a estar haciendo. Por otro lado, no promuevo ni busco que ninguna de las personas que estén viendo este video hagan uso o aplicación obligada o sugerida por mí de cualquier tipo de estupefaciente o droga de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nachito. Empecé a cultivar hace ya casi 10 años, habiéndome experimentado y curtido en distintos tipos de cultivos. Luego decidí desarrollarme estudiando al respecto del tema y eventualmente hace 4 años desarrollamos Academia Educa. Academia Educa es una institución educativa que lo que busca es democratizar y horizontalizar el conocimiento al respecto del cultivo. Proponemos la industria del growing como la industria del futuro y entendemos que hoy por hoy, en donde está el planeta, la respuesta siempre va a ser cultivar más. Sea tus alimentos, sea tu medicina, la respuesta siempre está atrás del cultivo. Si cambiamos la forma en la que pensamos, cambiamos la forma en la que cultivamos, el mundo va a ser un lugar mejor de acá en adelante siempre. Si lo aguanto, ¿pega más? La respuesta es no. La mayoría de los cannabinoides van a ser absorbidos por nuestro cuerpo en el instante en el que hacemos la primera calada o la primera inhalada. Es solamente necesario una inhalada simple como para que ya nuestros vasos sanguíneos que están ubicados en nuestros pulmones hagan la asimilación rápida de los cannabinoides. El famoso si lo aguanto pega más viene de la mano que cuando yo inhalo y retengo el humo en mis pulmones durante más tiempo, lo que va a estar sucediendo es un fenómeno llamado como hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es la falta de oxígeno en el cerebro. Entonces, si yo lo aguanto, así como si estuviese respirando en una bolsa o aguantando la respiración, me voy a sentir más mareado, voy a sentir que me está como blanqueando el cerebro un poco, y eso es más por la falta de oxígeno y por la presencia de humo en los pulmones que por el hecho de estar reteniendo los cannabinoides. Los cannabinoides en los primeros segundos de que inhalamos ya son absorbidos por el cuerpo. Bien, el comestible pega más. Es una muy buena pregunta y acá entramos en un debate de cuál es la forma en la que estamos ingiriendo los cannabinoides. Creo que acá es importante hacer una explicación de acá en adelante a lo que vamos a estar hablando en el video, que es qué es lo que está pasando cuando nosotros consumimos cualquier tipo de cannabis. Nuestro cuerpo tiene algo que se llama el sistema endocannabinoide o el SEC, como se le puede decir abreviado. Si de acá en adelante hablo del SEC, no estamos refiriendo al sistema endocannabinoide. El SEC tiene receptores a lo largo de todo nuestro cuerpo. Desde la punta de nuestro dedo del pie hasta cualquier neurona de nuestro cerebro está atravesada de alguna u otra forma por nuestro sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que ya sea a través de vía inhalatoria, es decir, fumando o vaporizando, o a través de vía digestiva o vía mucosa, cuando agarramos una gotita de aceite y la reposamos en el fondo de nuestro paladar, vamos a tener distintos tipos de absorción y por ende distintos tipos de lo que a mí me gusta llamarle curvas del efecto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy fumando un porro o estoy fumando algún tipo de cigarro de marihuana, lo que vamos a notar es un efecto casi instantáneo. ¿Por qué un efecto casi instantáneo? Número 1, porque el cannabinoide ya entra en su estado vaporizado. Número 2, porque nuestros pulmones tienen la capacidad de asimilar todo lo que ingieren de manera rápida y directa, pasan directo al torrente sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos ingiriendo algún tipo de comestible? Cuando ingerimos algún tipo de comestible, lo que vamos a notar es que no vamos a tener un efecto inmediato, y esto es principalmente porque nuestro cuerpo va a empezar un proceso de digestión, como cuando comemos un sándwich de milanesa o como cuando comemos una tostada a la mañana. Sea un brownie, sea una pasta, sea una sopa, el cannabinoide está entrando en nuestro sistema digestivo y lo que va a empezar a suceder es que nuestro cuerpo lo va a empezar a digerir. Tiene que pasar por distintas etapas hasta llegar al sistema endocannabinoide y vamos a notar, una vez que empieza a entrar, una curva mucho más lenta pero con un pico mucho más alto. Un efecto que lo estamos consumiendo a través de vía inhalatoria, vamos a notar como que arranca a subir, tiene un pico muy alto y después baja de forma paulatina. Si alguno de ustedes que está viendo esto es consumidor de cannabis, lo habrá notado rápidamente. Me fumo un cañón, tengo el pegue instantáneo y después empiezo a bajar de a poquito bastante rápido.
Si han comido comestibles alguna vez, se habrán dado cuenta que durante los primeros 40 minutos no sienten nada, a la hora empiezan a sentir ya los primeros efectos y a las 2 o 3 horas va a ser como el pico del pegue. Y luego de ahí va a ser, dependiendo de la cantidad que hayamos consumido, más sostenido en el tiempo y va a ser una bajada mucho más paulatina. Ahora, ¿por qué hablamos de que pega más? Porque con la misma cantidad de cannabinoides, es decir, supongamos que armamos un porro con 1 gramo, ese gramo cuando nosotros lo estamos fumando y lo estamos vaporizando, vamos a notar que hay una gran cantidad de esos cannabinoides que quedan dispersos en el aire. ¿Sí? Cuando nosotros armamos un porro, entre que se lo giro a la persona que tengo al lado, o estoy hablando entre seca y seca, o tengo un amigo que se lo toma de micrófono, lo que vamos a notar es que muchos de esos cannabinoides van a quedar dispersos en el aire y no van a ser ingeridos. Ahora, por el contrario, cuando yo estoy haciendo algún tipo de preparación o algún tipo de infusión que voy a estar comiendo, todos esos cannabinoides van a ser ligados con la molécula de grasa que va a estar presente en el alimento o en la manteca o en el aceite con el que yo lo voy a preparar, con lo cual me asegura que hay un mayor porcentaje de cannabinoides que permanecen en el cuerpo. Entonces, ¿pega más? La respuesta es sí. Con la misma cantidad de marihuana yo voy a tener un efecto más largo y más duradero si la ingiero vía oral que si la fumo o la vaporizo. El cannabis de ansiedad, y acá nos metemos en un tema muy delicado que es cannabis y ansiedad. Y acá me voy a atajar o voy a mencionar primero una cuestión que me parece fundamental para hablar de este tema, que es ¿qué cannabis estamos nosotros fumando hoy en día? Le pregunto a la persona que está viendo del otro lado si alguna vez comió una banana de verdad. ¿Qué es una banana de verdad? Las bananas que nosotros vemos en la verdulería hoy y las que conocemos desde que nacemos no son las bananas que la Tierra creó y no son las bananas que el mundo llevó a la evolución. Son las bananas que son resultado de un proceso genético que se viene desarrollando llamado GMO, donde lo que se empieza a hacer es modificar genéticamente cualquier tipo de fruta o verdura para lograr una fruta más pulposa, más sabrosa, con más azúcar, con más relleno. Y en el cannabis pasó algo muy similar. Si nosotros nos vamos a buscar las cepas tradicionales, lo que se llama landrace, las primeras cepas de cannabis en el mundo, nos vamos a encontrar con un porcentaje de THC, que es el principal componente activo que tiene el cannabis, mucho más bajo de las que encontramos hoy, que están en 28 o 30%. ¿A qué voy con esto? A que hoy el cannabis que nosotros consumimos es un cannabis modificado, seleccionado, criado, que tiene como resultado un gran porcentaje de THC y un gran porcentaje de cannabinoides. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que a muchas personas con una tendencia ansiosa o con una predisposición a desarrollar algún tipo de ansiedad, en los niveles elevados de THC en sangre le predispongan disparar síntomas de ansiedad tanto en el momento como sostenidos en el tiempo. Entonces, ¿el cannabis da ansiedad? No, el cannabis no da ansiedad. ¿Qué es lo que da ansiedad? Los altos niveles de THC en personas con predisposición ansiosa. Es muy distinto. ¿Por qué? Si a vos, que está del otro lado, sos una persona y que tiene esta idea de dejé de fumar porque fumaba y me pegaba mal, o fumaba hasta que me empezó a dar ansiedad, no es el cannabis el que te está dando la ansiedad, es el alto nivel de THC. ¿Cuál es mi recomendación entonces? Buscá genéticas o cepas con menos porcentajes de THC. Hoy en día muchos cultivadores están atrás del quiero tener un 28%, un 30%. ¿Y qué pasa con todos los pacientes medicinales que buscan un porro para relajarse, no para estar estallados? ¿Y qué pasa con las personas que llegan a su casa y en lugar de tomarse un vino eligen fumarse un porrito y quieren relajar? Hoy nos encontramos con que muchas de esas personas lo dejaron de hacer porque se les disparaba la ansiedad. ¿Cuál es la respuesta? Bajar el porcentaje de THC. Busquen genéticas equilibradas, 1 a 1 o con menor cantidad de THC y van a ver cómo no van a tener estos efectos de la ansiedad que puede llegar a proponer una genética alta en THC. Y ahora te dejo un tip, si en algún momento la llegas a estar mal viajando o estás teniendo un pico de ansiedad por el THC, te voy a recomendar 2 cosas para que hagas. Punto número 1, fumar o consumir algún tipo de aceite con mayor cantidad de CBD. El CBD va a neutralizar y va a equilibrar el pico de ansiedad que estamos teniendo debido a la gran cantidad de THC que ingerimos. Y punto número 2, este es un nachito tip, agarrar unos granos de pimienta, vayan a su cocina, agarran el pimentero, sacan 2 granitos de pimienta, no los piquen, tiene que ser grano entero, lo ponen en el fondo de sus muelas, lo apretan y hacen... ¿Qué es lo que va a estar haciendo eso? Va a estar liberando un terpeno muy particular que se llama cariopileno y este terpeno tiene una propiedad ansiolítica. Es decir, gracias a este terpeno se va a neuromodular el efecto del THC, trayendo como resultado un descenso de este síntoma de ansiedad. ¿La pimienta funciona aunque yo no haya fumado? La respuesta es no. ¿Por qué?
Porque la pimienta lo que va a estar liberando es un terpeno. Los terpenos son pequeñas moléculas aromáticas que están presentes en todo el reino frutal y vegetal y a la vez lo encontramos en flores. Por eso hay porros que tienen aroma a naranja o a limón, por eso hay porros que tienen aroma a lavanda o a pimienta, y eso es por la particularidad de los terpenos. El terpeno por sí solo no va a tener un efecto directo en nuestro sistema endocannabinoide, pero sí va a tener un efecto cuando ya está activado el sistema endocannabinoide. ¿Qué quiere decir? El terpeno por sí solo no vamos a tener un efecto claro o del que nos podamos dar cuenta, sino que lo vamos a notar cuando ya haya cannabinoides en nuestro sistema. ¿Por qué hablamos de esto? Y entramos en otro tema que no me voy a explayar ahora, que es el efecto séquito, y es cómo interactúan todos los cannabinoides dentro de nuestro cuerpo. Si yo incorporo terpenos, seguramente habrán escuchado alguna vez hablar de tomarme un licuado de mango antes o después de fumar. Esto lo que va a hacer es neuromodular el efecto del cannabinoide que yo haya consumido. Entonces, es pimienta más cannabinoides. Pimienta solo quizás tiene un efecto, pero no lo suficientemente perceptible para que yo me dé cuenta o me baje la ansiedad. Y por último, y algo que me parece muy importante, nadie se murió por fumar cannabis. Entonces, si estás teniendo un ataque de ansiedad o te encontrás teniendo un ataque de ansiedad, recordá que no te vas a morir y que si tu cerebro te está diciendo que te vas a morir, que te vas a morir, que te vas a morir, es mentira. Es solo un cerebro jugando una mala pasada por un alto nivel de THC. Entonces, agüita, pimienta, CBD y bajás el pico de ansiedad. ¿Hace mal fumar? Absolutamente sí. No hay dudas al respecto. ¿Por qué no hay dudas al respecto? Porque hace mal fumar cualquier cosa. Si agarrás un pasto de tu huerta y lo picás y lo secás y lo fumás, te va a hacer mal. Al igual que el tabaco y al igual que un porro, porque lo que te hace mal en el acto de fumar no es el cannabinoide, y ahí lo vamos a separar. Lo que te hace mal es la combustión. En el momento en el que yo estoy generando combustión, estoy liberando un montón de toxinas que son propias del producto de cuando se carboniza cualquier tipo de hierba que yo esté fumando, que van a traer como consecuencia que va a estar ingresando en mis pulmones sustancias que no deberían estar ahí, sustancias que pueden llegar a ser cancerígenas, sustancias que además están en una temperatura elevada, con lo cual mis vías respiratorias se van a ver inflamadas, y una vía respiratoria inflamada más componentes que no tienen que estar ahí pueden derivar en algún tipo de infección o en el largo plazo va a resultar en lastimar o tener un efecto negativo en lo que son nuestras vías respiratorias. Y ahí entramos en otro debate entonces, que es, ¿fumar hace mal? Sí. ¿El cannabis hace mal? No. No hay una evidencia científica que hable de que un uso moderado y controlado de cannabis a lo largo del tiempo genera algún tipo de resultado negativo. De vuelta, no soy un profesional de la salud, van a encontrar estudios que hablan a favor y estudios que hablan en contra del uso del cannabis, pero si nosotros utilizamos un uso moderado del cannabis, eligiendo correctamente los cannabinoides que vamos a utilizar, y en caso de ser medicinal, acompañado por un médico especialista, el cannabis como concepto, no hace mal. ¿Fumarlo? Sí, siempre. ¿Hace mal consumir? La respuesta a esta pregunta, y tómenlo con pinzas igualmente, es un no. ¿Qué quiere decir esto? Si yo puedo, de forma consciente, entender en qué estado me encuentro de mi vida y elegir genéticas, cannabinoides y cantidades adecuadas, voy a encontrar que el cannabis me va a proponer a mí un equilibrio y un balance. Me va a proponer mayor concentración, me va a proponer un mejor estado de relajación, me va a proponer un estado de unidad también. Y acá entramos en otro tema que a mí me encanta de por qué hace bien el cannabis en contraposición de por qué hace mal, que va de la mano de qué es lo que hace el THC cuando entra en nuestro cuerpo. Y acá me meto en un tema delicado que lo voy a decir en mis palabras propias y no en un idioma médico. Cuando nosotros consumimos el cannabinoide o consumimos el THC, este inhibe un determinado proteasoma que se encuentra en nuestro cerebro, que es el proteasoma que se encarga de activar la región cerebral de pensar de forma analítica tanto en el pasado como en el futuro. Si nos ponemos a pensar hoy, ¿cuál es el principal problema de la mayoría de las personas? O ansiedad o depresión. La depresión es el quedarse en el pasado, la ansiedad es enfocarse demasiado en el futuro. Cuando nosotros consumimos THC y se inhibe este proteasoma, lo que trae como resultado es no voy a pensar en el pasado, no me voy a angustiar, no voy a pensar en el futuro, no voy a tener ansiedad y solo me queda pensar en una sola cosa, que es el presente. Entonces el THC me permite a mí mantenerme en el presente, por eso tengo mejores ideas, por eso me puedo enfocar más en lo que estoy trabajando, pero siempre hablando y de vuelta reforzando esta idea con cannabinoides adecuados y con la dosis adecuada. Obviamente si me fumo 2 porros seguidos y me quiero sentar a estudiar, quizás mi concentración se ve un poco alterada, pero si yo le dedico tiempo a entender mi cuerpo, cómo funciona y logro encontrar la dosis justa para que se encuentre en equilibrio, me va a hacer muy pero muy bien.
De vuelta, esto tómenlo con pinzas, cada persona es un mundo y obviamente como a mí me hace bien, puede haber personas a las que le haga mal. Pero bueno, generalizamos un poquito. ¿Por qué se habla del cannabis medicinal? Y te lo digo a vos que estás viendo este video desde el otro lado. Hablamos de cannabis medicinal porque el cannabis interactúa con nuestro sistema endocannabinoide que atraviesa todas las partes de nuestro cuerpo y tiene un rol fundamental en nuestra vida. Y esto es un detalle que no se habla en ninguna facultad de medicina ni en ninguna cátedra se menciona la importancia del sistema endocannabinoide y es un sistema tan importante como el sistema respiratorio o el sistema digestivo. El sistema endocannabinoide se encarga de proveer a nuestro cuerpo de la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio. Si yo ingiero y estoy constantemente nutriendo a mi cuerpo de la cantidad justa de cannabinoides, voy a lograr un estado de bienestar mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Más allá de que el cannabis medicinal tiene propiedades individuales por cannabinoide para distintas patologías, como ya se demostró en diversas evidencias de conectar a personas con Parkinson que les reducen los temblores, o personas con Alzheimer que los ayuda a recuperar la memoria, así como a personas que tienen algún tipo de autismo, a poder conectarse más con su entorno y con el presente, además de todas estas cuestiones que obviamente las notamos en el día a día y las vemos en estudios científicos. Yo creo que todas las personas que han consumido alguna vez cannabis o que lo usan en su día a día como algún tipo de terapia, notan que genera un bienestar mayor. Y acá es cuando entramos en la definición de qué es que hace bien o qué es medicinal. En lo personal, considero que lo medicinal o la salud es un estado de bienestar general. Entonces, si yo, fumándome un porro antes de dormir, logro descansar mejor y si descanso mejor al día siguiente tengo más energía y si tengo más energía puedo hacer más de las cosas que quiero hacer, obviamente me está haciendo bien y me está aportando la salud. Entonces, es un juego de qué es lo medicinal y ahí entramos en la línea también de qué es lo recreativo. Con lo cual, ¿por qué se habla de cannabis medicinal? Porque aporta a un estado de bienestar general y porque también hay suficiente evidencia científica al respecto de cómo el uso de cannabinoides nos permite a distintas personas enfermas o con patologías mejorar o reducir los síntomas que nos proponen. ¿Por qué está bueno cultivar? Esta pregunta es increíble. Acá entramos en dos términos. Número uno, el acto de cultivar en sí. Y número dos, lo que me propone a mí hacerme cargo de mi cultivo. Vamos a empezar por este número dos. ¿Por qué me conviene cultivar mi propia mota en lugar de ir a comprarla a otra persona? Cuando yo cultivo mi propia mota puedo elegir, número uno, qué genética voy a fumar. Parto de la base de entender en dónde estoy, cuál es el espacio que voy a cultivar y qué estoy buscando yo gracias a mi cultivo o qué estoy buscando yo consumiendo cannabis. Si lo que estoy buscando es un efecto relajante, voy a elegir genéticas cuyo resultado sea un efecto más relajante o narcótico. Y a la vez puedo cultivar dos tipos de genéticas, una para cuando me quiero relajar y otra para cuando quiero salir de joda. Entonces, si yo cultivo mi propia mota, tengo la posibilidad de elegir las genéticas que voy a cultivar. Esto también abarca a los pacientes medicinales. Yo puedo tener un aceite que me ayude a dormir y puedo tener un aceite que me ayude a levantarme a la mañana o que me afloje los dolores. Entonces, cultivar me permite a mí jugar con qué tipo de cannabis voy a estar consumiendo. Y punto número dos, el cultivar en sí. Acá entro en un tema que a mí me encanta. Una vez tuvimos un alumno en Academia Educa de las primeras camadas cuando estábamos en cuarentena todavía y era virtual. No me puedo acordar el nombre, pero leyenda, si lo estás viendo, gracias por sumarte a los cursos. Que me dijo algo muy lindo. Era una persona con problemas de adicción, tenía problemas de consumo, adicción a la cocaína y a otro tipo de estupefacientes, problemas con la mujer, problemas con el alcohol, se peleaba todo el tiempo que podía, salía a la calle a buscar cagarse a piñas. Esto me lo dijo a mí después de un curso en 1 a 1. Y me dijo que él atravesó un proceso muy lindo, que es que empezó a cultivar cannabis porque quería dejar de gastar plata comprando, y en el proceso de cultivar cannabis entendió que según la comida y los nutrientes que le daba la planta, iba a tener un mejor resultado. Un mejor resultado era no solo un pegue más rico y un cogollo más sabroso, sino también plantas más vigorosas, plantas sanas, plantas fuertes, con raíces más extensas, más vigorosas y más fuertes. Y en ese proceso de cultivar, esta persona me dijo, yo me di cuenta de la importancia de comer bien gracias a que empecé a prestarle atención a cómo comían mis plantas. Cuando yo empecé a ver cómo comían mis plantas, dije, ok, yo le estoy dando miles y miles de pesos a mis plantas e invirtiendo para que mis plantas tengan una nutrición de calidad y yo estoy comiendo milanesa con papa frita todos los días a la mañana y a la noche. Entonces, ¿qué es lo positivo de cultivar? Más allá de la posibilidad de elegir qué es lo que vas a fumar en una instancia final, el hecho de cultivar en sí
me permite a mí ver cómo una planta crece, me permite notar cómo funciona la naturaleza y pasa algo muy importante que es la vuelta a las raíces. Cuando yo cultivo me conecto con la tierra. Y en una sociedad tan desconectada como la que estamos hoy, donde pocas veces nos paramos descalzos encima de un pasto o un sector de tierra, donde pocas veces nos detenemos a ver los detalles de la naturaleza que es tan mística y tan sagrada, en el acto de cultivar yo conecto nuevamente con la naturaleza, vuelvo a encontrarme con mis raíces y se disparan un montón de aspectos. Se dispara lo primitivo, se dispara lo ancestral, se dispara el estar en el presente, se dispara la atención, se dispara el grounding. Entonces, cultivar va mucho más allá del cannabis. Cultivar es un acto de amor propio. Y ahí entramos de vuelta, algo que veo mucho en la academia. Muchos empiezan cultivando cannabis y terminan teniendo una huerta gigante. Sin ir más lejos, acá donde estamos tenemos una huerta increíble a nuestra derecha, donde la persona balancea cannabis y huerta. Y así lo vemos en las huertas de un montón de cultivadores, porque una vez que me doy cuenta de lo rico que es fumar mi propio porro, también quiero comer mis propios tomates, o mis propias calabazas, o mis propias lechugas, y arranco en el sendero del cultivo, que es volver a las raíces, volver al origen, volver a conectar con nuestro yo interno. Sí, absolutamente, porque nos permite estar en el presente y conectarnos con nuestro interior. La genética habla básicamente de cómo va a ser la planta y por ende también cómo va a ser el resultado. La genética es el valor intrínseco de todo lo que va a estar desarrollando una planta desde que yo la germino hasta que termino fumándomela. La genética cuenta toda una historia de la planta hacia atrás y hacia adelante. Habla desde dónde viene, cuál es el origen de esas plantas y cuál va a ser el resultado final. A través de una correcta elección de genética, yo voy a conseguir, número 1, elegir el efecto que quiero. Número 2, tener el sabor que quiero en la boca, porque puedo cultivar algo más diesel, algo más kush o algo más frutal, según lo que sea que a mí me guste. Y también voy a elegir el pegue, si quiero un pegue más tranquilo, un pegue más elevado, o si quiero plantas más frondosas, menos frondosas, adaptadas al frío, adaptadas al calor, más enanas, más altas. Todo va a depender de dónde estés cultivando y cuáles sean tus preferencias. ¿Qué diferencia hay entre indoor y outdoor? Cuando hablamos de elegir nuestro medio de cultivo, mi recomendación siempre es hacer el que tengas más cómodo y el que tengas más espacio. Entonces, la diferencia va a radicar en el control que vos tengas de las variables. Cuando cultivas en exterior, estás absolutamente sujeto a la madre naturaleza, siempre y cuando vos puedas, obviamente, modularlo, ¿no? Podemos agregar una carpa, podemos agregar un invernadero, podemos agregar una media sombra. Yo puedo acercarme a controlar los parámetros, pero en esencia también estoy sujeto a madre naturaleza. Si hay una helada y hace mucho frío, va a ser muy difícil que yo pueda calentar un invernadero o que pueda calentar mis plantas de exterior. ¿Qué es lo que me propone el interior? Control absoluto de variables. Si estoy buscando un resultado exitoso, eficiente y quiero lograr aumentar la rentabilidad, ya sea para un cultivo o algún tipo de negocio que esté desarrollando dentro de la industria del cannabis, a través del cultivo interior lo que logro es controlar la mayor cantidad de variables posibles. A mayor control, mayor precisión, mejores resultados. Una profe mía una vez me dijo, lo que no se mide no se puede mejorar, y creo que aplica para todos los aspectos de la vida. El interior me propone control absoluto. ¿Qué variables o qué tengo que tener en cuenta si voy a estar desarrollando un cultivo en exterior esta temporada? Y arrancamos con cómo elijo o cómo me preparo para mi cultivo. Acá entramos a lo que en Educa llamamos el módulo 1 de primeras decisiones, y el punto de partida es cuál es tu objetivo. ¿Qué es lo que vas a estar buscando? ¿Estás buscando porro de buena calidad, no tan abundante porque fumas vos solo? ¿Estás buscando porro en más calidad porque tenés un negocio o buscas sacarle algún tipo de ganancia? En función de eso vamos a elegir cuál es el espacio ideal, vamos a buscar cómo es nuestro patio. Dentro de nuestro patio nos vamos a enfocar a ver cuál es el mejor lugar para posicionar las macetas o las plantas. Esto va a depender de si hay medianera, si no hay medianera, si tengo un árbol, si no tengo árboles, si es a suelo directo, si tengo tierra, si no tengo tierra. Hay un montón de variables para considerar. Mi sugerencia número 1 es empezar lo antes posible. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Según dónde estamos, si estamos en Buenos Aires, en Tierra del Fuego o en el Chaco, hablando de Argentina, entender cuáles son nuestros rangos de temperatura. Si estoy cultivando en una región donde hace mucho calor, lo mejor va a ser que elija genéticas adaptadas a ese calor, es decir, genéticas con predominancia sativa, que evolucionaron en ambientes áridos y de alta temperatura y me van a permitir a mí cultivar tranquilo sin que la planta se achicharre. En cambio, si estoy cultivando en un espacio más frío, voy a elegir cultivar genéticas de predominancia índica, que son genéticas que evolucionaron en lugares de fríos polares, con lo cual se van a resistir muy bien a lo que es las bajas temperaturas. Para mí la clave del éxito en un cultivo exterior es la selección de genéticas. Esta es una muy buena pregunta. De vuelta, no soy un experto en el tema, pero la voy a responder a mi manera. ¿El cannabis es una puerta de entrada a otras drogas?
Yo creo que la respuesta es no, y creo que la puerta de entrada a otras drogas en realidad es el alcohol y el tabaco. Si vamos a la historia de cualquier adicto o de cualquier persona con problemas de consumo, estoy 90% seguro que a la mayoría habrá empezado con tabaco o con alcohol. Y después empezó con la marihuana y después empezó a probar otras cuestiones. Entonces, yo personalmente no la considero una puerta de entrada a otras drogas, la considero un paso que algunas personas dan antes de llegar al consumo problemático de otro tipo de estupefacientes, porque es como un punto intermedio. Pero creo que el primer problema o el problema raíz es la despenalización que hay al respecto del tabaco y del alcohol. Si atacamos el problema de raíz para evitar la puerta de entrada a otras drogas, en mi punto de vista debería ser primero abordar alcohol y tabaco y luego abordar distintos tipos de usos de plantas medicinales o de otras drogas. Excelente. Vamos a hablar un poco de lo que es el consumo y la cantidad ideal. Yo creo que acá entra algo que hablamos siempre en Academia Educa y que le mencionamos siempre a todos nuestros alumnos, que es la importancia del autoconocimiento. Y la importancia del autoconocimiento no aplica solamente a saber cuándo me siento bien o cuándo me siento mal, radica en conocer qué cantidad de cannabinoides es la que me va a proponer a mí esto que hablábamos antes de la homeostasis o el aumento en la concentración o la relajación. Yo creo que el cannabis, como cualquier otro tipo de actividad, el fumar cannabis o el consumir cannabis, como cualquier otro tipo de actividad, que estamos hablando desde dormir hasta ver Netflix, hasta usar mi celular y scrollear viendo Instagram, todo tiene que estar dentro de un esquema de equilibrio conmigo. Si yo noto que el cannabis se vuelve algo que yo necesito de forma dependiente ahí empezamos a tener las primeras alarmas de, ok, ¿yo realmente necesito esto o se volvió una dependencia porque lo hice una y otra vez? Si yo me doy cuenta que sin un porro no puedo arrancar el día, y acá depende de vuelta, cada persona es un mundo. Hay gente que sin un porro no puede arrancar el día y de verdad la ayuda a conectarse más y de verdad la ayuda a tener un día mejor y un estado de bienestar mayor. Entonces, en ese caso, no vería por qué poner un límite. Porque noto un montón, y lo he visto en mis círculos, y lo veo hoy en la generación en la que estamos, que hay un montón de personas que tienen un consumo dependiente del cannabis que se termina tornando negativo, porque los termina volviendo o más introspectivos, o los hace no salir de la cama, o los hace decir que no a un montón de propuestas, o los hace más vagos y no avanzar en proyectos. Entonces, creo que siempre se trata de encontrar el equilibrio y siempre se trata de buscar ese balance con el estilo de vida que uno está buscando y los deseos que uno tiene. Si tu consumo de cannabis se alinea con donde vos querés estar en un par de años, entonces no vería por qué limitarlo. Me parece que el objetivo es buscar el equilibrio y buscar ese eje donde mantenerse. Bien, hablemos un poco de cómo interactúan las distintas sustancias. Nuevamente, no soy ningún doctor ni ningún profesional de la salud, lo aclaro siempre y hablo desde mi experiencia. En este caso nos encontramos con una situación particular. ¿Qué pasa si estoy bajo el efecto de otro tipo de sustancias, como puede llegar a ser psilocibina, que me encantaría que lo hablemos, como puede llegar a ser MDMA o algún tipo de otra sustancia que ya esté en nuestro sistema? El cannabis, por su cuenta, va a hacer lo que hace siempre, que es interactuar con nuestro sistema endocannabinoide. Ahora, según el estado en el que estemos y según el estado emocional en el que estemos también, vamos a notar cómo puede modular el efecto de la sustancia que ya tengamos en el cuerpo para un lado o para el otro. No voy a hablar de consumos riesgosos. Para consumo riesgoso recomiendo mucho el Instagram de Échele Cabeza. Son unos cracks hablando de sustancias controladas y hablando de cómo interactúan distintas. Sin embargo, yo creo que para los consumidores que salen de joda una vez cada 2 meses o que les gusta probar alguna que otra sustancia, creo que siempre es cuestión de probar y darse cuenta cómo le afecta a cada uno. Entiendo, y me ha pasado a mí en casos particulares, estar bajo el efecto de sustancias estimulantes como por ejemplo MDMA, y en el caso de que interactúe con algún tipo de cannabinoide quizás me baja un poquito o me hace relajar un poco más en lugar de mantener ese efecto de euforia que estaba buscando. Ahora también depende del momento. Si estoy a las 3 de la mañana en plena fiesta y no quiero bajar, quizás evito el churrito. Pero si llegué a mi casa 8 a.m., me quiero acostar a dormir y estoy todavía un poco arriba, quizás me fumo un porro y me hace relajar un poco más. Yo creo que la respuesta siempre es probar, evaluar y sacar tus propias conclusiones, siempre en un espacio medido, siempre con alguien que te acompañe y, de ser posible, acompañamiento profesional nunca está de más. Bien, excelente. Hablamos del cannabis y la experiencia sensorial. Esto es un hecho, o sea, consumir cannabinoides afecta mi estado perceptivo y afecta mi estado sensorial. Esto me va a hacer a mí una persona mucho más permeable a todo lo que está pasando a mi alrededor. Va a potenciar el tacto, va a potenciar la audición, va a potenciar los olores, va a potenciar un montón de sensaciones. Y no hablamos ni de bien ni de mal, hablamos de potenciar, va a aumentar la experiencia sensorial que yo estoy teniendo.
según la intención que yo le dé, esto puede ser beneficioso o puede ser contraproducente. Conozco gente que con una sola seca le permite concentrarse más al estudiar, conozco gente que con una sola seca le permite hacer actividades que requieren concentración mejor y conozco gente que con una sola seca ya se dispersa y no le permite concentrarse. Lo mismo pasa, nosotros en Educa tenemos un curso que se llama Ginecan, que habla de la interacción entre la sexualidad femenina y el cannabis, y acá se habla mucho del placer y el cannabis, la sexualidad y el cannabis, de cómo algunas personas fumarse un porro antes de tener relaciones sexuales las pueden cohibir o inhibir porque disparan picos de ansiedad, y otras personas las permiten relajarse y tener orgasmos más intensos, experiencias más placenteras y conectarse mucho más con uno mismo y con la otra persona. Entonces, la respuesta creo que es un gran depende de cada uno, pero sí, afecta la experiencia sensorial. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Yo soy Nachito Educa. Esto fue Ping Pong, derribando mitos y verdades del cannabis. Si les interesa profundizar en el aprendizaje, en el crecimiento de ustedes como cultivadores, ya sea de cannabis o para desarrollar sus propias huertas, los invitamos a que conozcan la hermosa terraza que tenemos en Academia Educa. Es un espacio increíble donde buscamos democratizar el aprendizaje, horizontalizar la educación, donde todas las voces tienen parte y donde buscamos que el conocimiento se construya de forma horizontal, como si fuese un tejido micelar de los hongos. Así que los invito a sumarse al espacio. Gracias por este video, gracias a Sirius por esta invitación y nos vemos en el próximo video.